El Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban hacia Jerusalén, a Betfagé y Betania, rumbo al monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales, a través del Facebook del Santuario de San Antonio de Padua, aquí en la ciudad de Boston. Gracias a quienes nos permiten acompañarlos en este inicio de Semana Santa, que comienza precisamente hoy con el llamado Domingo de Ramos. Semana Santa está aquí nuevamente, con toda la carga emocional que representa para muchos cristianos católicos. La Semana Santa inicia con el recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y 3 son los temas principales del Evangelio de hoy, y hemos de estar muy pendientes para no perdernos en otros elementos que son meramente superficiales. Y los temas de los que nos habla el Evangelio son estos. Primero, ¿en qué consiste el auténtico mesianismo de Jesús? Segundo, ¿en qué consiste el auténtico discipulado? Y tercero, ¿en qué consiste el reinado de Dios? Este domingo se llama tradicionalmente de Ramos o Palmas, pero si leemos con atención los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se nos narra este evento, veremos que la palabra que más se repite no es ramos, sino mantos. Mantos. 6 veces la palabra mantos y 3 veces la palabra palmas o ramos, si hacemos el conteo. Y ustedes dirán, ¿por qué esto es importante? Por el significado teológico y las implicaciones prácticas que tiene para nuestra vida. Recuerden, los evangelistas hablan en lenguaje simbólico y ahí nos han dejado el mensaje teológico práctico también para nuestra vida. En la Biblia, el manto simboliza la autoridad, la dignidad, el espíritu, la fuerza de la persona e incluso la persona misma. En el libro segundo de los Reyes, capítulo 9, verso 13, se nos narra cómo Eliseo, el profeta, envía a uno de sus discípulos a ungir como rey de Israel a Jehú. Y una vez que lo hace, sus generales que están ahí junto a él se apresuran a tomar su manto, se lo quitan y lo colocan a los pies sobre el empedrado para que el nuevo rey pueda pasar. Al poner mantos sobre este burrito, este asno sobre el que va Jesús y sobre el camino, los discípulos y el pueblo están manifestando su disponibilidad para ponerse a las órdenes de Jesús, para ponerse a su servicio. Pero uno se pregunta, ¿por qué esta gente que un día grita Hosana, que es una palabra que significa sálvanos, unos días más tarde
va a gritar: crucifícalo. ¿Por qué sus discípulos, que aquí lo acompañan y se emocionan con esta entrada a Jerusalén, unos días más tarde lo van a traicionar y abandonar? La respuesta es: por la idea de Mesías que ellos tenían. Por lo que leemos en los evangelios, el pueblo de Israel, incluido la mayoría de los discípulos de Jesús, tenían una idea de Mesías diferente a la de Jesús. Ellos creían que Jesús era el Mesías prometido del libro del Éxodo, capítulo 18, verso 18, que venía a instaurar el reino de Israel, el reino de su padre David, como dice en el texto que leímos al inicio de esta ceremonia. Por eso también lo llaman hijo de David. Pero si nos acordamos bien, David había sido un rey guerrero que se impuso mediante la violencia, el abuso, el autoritarismo, muchas veces en nombre de Dios. Ellos pensaban que Jesús llegaría a Jerusalén para instaurar un reino similar, un reino que se impusiera mediante la violencia, la fuerza, la guerra, el control, derrocando a los romanos y devolviéndole a Israel el antiguo poder y gloria del que supuestamente gozaron antes. Pero Jesús no es ese Mesías y no es ese el reino que Él viene a instaurar. Jesús no viene a derrocar a ningún ejército, ni gobierno, ni busca imponerse mediante la violencia, el odio o la sumisión. Jesús no vino a instaurar el reino de Israel que la muchedumbre aclama hoy, sino el reino o el reinado de Dios. Y este reinado de Dios no es otra cosa más que una sociedad alternativa que Jesús ha venido a inspirar, a instaurar, y que se rige por 5 valores fundamentales inspirados por el amor, que son el servicio, la reconciliación, la sanación, la inclusión y el compartir. En efecto, Jesús es Mesías, ungido, para una liberación más definitiva, romper las cadenas y sanar la ceguera interior, la de nuestra mente, la de nuestro corazón, que nos impide vivir con dignidad, que nos impide vivir plenamente, en abundancia, como Jesús había dicho: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El reino de Jesús, que es el reino de Dios, es un reino de servicio, no de poder o control. Es un reino de amor, no de odio. Es un reino de reconciliación, no de violencia. Es un reino de compasión, no de indiferencia. Es un reino de inclusión, no de exclusión. Es un reino de libertad para amar, no de esclavitud. Por eso, hermanos y hermanas, quienes hoy queremos ser discípulos de este Jesús, que hoy entra a Jerusalén para proclamar el Evangelio en el centro de la religión de su época, tenemos que entender esto con mucha claridad. Ser discípulo de Jesús significa amar sirviendo, servir amando. Ser discípulo significa renunciar a todo deseo de control, de dominio, de poder sobre los demás, en el nombre propio, en el nombre de un sistema religioso, político, económico, cultural, pero sobre todo en el nombre de un Dios falso. Y significa ponerse a servir a los demás en la medida de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades. Sí, Jesús decepciona las esperanzas mesiánicas de sus discípulos y de la gente. Por eso, cuando se dan cuenta que no cumple con sus expectativas, ellos van a ser presa fácil de esa institución religiosa que ve en Jesús un peligro para sus intereses políticos y económicos, y lo van a rechazar hasta el extremo de pedir su muerte. Es otra cosa que tenemos que recordar bien. Jesús no solo murió, a Jesús lo mataron, lo asesinaron.
Jesús murió condenado a muerte por un sistema religioso y político que no quiso o no pudo entender el mensaje de Dios para el pueblo. Jesús murió asesinado en nombre del interés económico de un grupo religioso en el poder. Incluso sus discípulos más cercanos lo van a abandonar. Y en el momento de la verdad de la crucifixión, solo estarán ahí con él algunas de las mujeres que lo seguían y servían. Entre ellas, la más notable de todas, la ejemplo de discípula fiel, María Magdalena. Ningún hombre, ni siquiera Simón Pedro, el que juró que moriría por él, acompañará a Jesús en el momento de su ejecución. Alguien dirá, ¿y el discípulo amado qué pasa, hermano Javier? El discípulo amado del Evangelio según Juan es más bien anónimo y representa a la comunidad cristiana posterior que es fiel a Jesús. El mensaje para nosotros hoy es, ¿qué tipo de Mesías es Jesús para mí? ¿Uno que satisface mis ideologías, mis teologías, mis caprichos, mi agenda política, cultural, económica, social, religiosa, mi deseo de controlar y manipular y dominar a los demás, especialmente en nombre de Dios? ¿O es el Mesías, el Cristo ungido, que me invita a colaborar con Él en la construcción de esa sociedad alternativa llamada reino o reinado de Dios? La palabra cristiano significa ungido, es decir, designado para una misión que es la misma del maestro que decimos seguir y que no es otra que amar y servir. Me siento invitada a amar y a servir como este Jesús. ¿De qué me he liberado en esta cuaresma, en este tiempo de 40 días para ser más íntegro, más coherente, más fiel al Evangelio de Jesús? He ayudado a otros a liberarse de algo que les impida ser plenamente humanos, plenamente íntegros, plenamente felices. ¿Cómo he puesto en práctica el servicio, el perdón, la reconciliación, la sanación, la inclusión, el compartir, el dar a los demás? ¿Cómo he puesto mi manto, es decir, mis talentos, mi inteligencia, mis capacidades, mi persona toda, al servicio del auténtico Jesús del Evangelio, es decir, al servicio del bien de los demás? Estos son los temas centrales de este día, con el que inicia la Semana Santa, al que, como ven, sería mejor llamar Domingo de Mantos que Domingo de Ramos. Entonces, que el Señor nos dé su gracia hoy y en esta semana y todos los días de nuestra vida para reconocer en qué consiste el auténtico mesianismo de Jesús. Liberarnos de todo aquello que nos impide ser plenamente humanos, plenamente hijos e hijas de Dios. ¿En qué consiste el auténtico discipulado? En poner mi manto, es decir, mis talentos, mi persona toda, al servicio de esa causa. Vivir amando y amar sirviendo. ¿Y en qué consiste el reinado de Dios? Precisamente en ayudar a que, viviendo el mensaje de Jesús, ayudar a construir esa sociedad donde Dios reina en cada uno de nosotros por el amor que nos mostramos unos a otros. Que así sea.